Y seguimos analizando la situación actual de la izquierda en Uruguay y, como dijimos, también vamos a intentar en la medida de lo posible ver qué depara el futuro de alguna manera. Para eso recibimos a Óscar Botinelli, politólogo, columnista de La Letra Chica. Buenas noches, Óscar. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo están? Óscar, arrancando por algo más general, muchas veces se ha destacado a la izquierda de Uruguay por algunas características que tiene. ¿Qué tipo de izquierda tenemos en nuestro país? Bueno, digo, la pregunta es para un seminario, Sí, pero lo sé. lo primero es lo siguiente, más allá que a veces coinciden auges de izquierda en la región, el proceso uruguayo es un proceso muy largo y bien al uruguaya, bien lento. Es decir, la izquierda llega al gobierno en 2004, 2005, era un proceso iniciado a comienzo del 71, es decir, no fue un aluvión que de golpe el país gira a la izquierda. No son estos golpes argentinos que vemos que se va de un lado al otro de décadas y décadas, sino que fue un proceso muy paulatino. Pensemos que del 71 a 2004 la izquierda crece sistemáticamente y sin dar grandes saltos, ¿no? Siempre aumentando de a poco. En gran medida, se dice sociológicamente, producto de la reproducción intrafamiliar del voto. Es decir, no solo que la izquierda puede captar gente de distintas edades, sino que los hijos de blancos o los hijos de colorados empiezan a romper la tradición familiar y votar a la izquierda. Fenómeno que culmina en el 2004 y luego entre que se interrumpe y de alguna manera se invierte. La característica de la izquierda es que, más allá de que el Frente Amplio se conforma con orígenes muy distintos, blancos herreristas, blancos no herreristas, vallistas, los partidos primigenios de principios del siglo XIX, de origen marxista como socialista, comunista, los de origen social cristiano como la democracia cristiana, en general fueron todos proyectos que tienden a confluir en una visión muy aterrizada en el país y muy moderada. Es decir, la izquierda llega al gobierno sin que nadie temiera, para quienes temieran eso, ahora se viene la revolución. No, venía un gobierno con orientación distinta, con sensibilidades distintas dentro de las pautas institucionales clásicas del Uruguay. Estamos viendo que precisamente el otro día a Petro, el candidato que va a la segunda vuelta en primer lugar en Colombia, le hacen la pregunta, ¿y usted se va a perpetuar en el poder? Está hecha desde la CNN la pregunta, ¿no? ¿Y va a respetar la Constitución? Acá nunca se hizo esa pregunta al Frente Amplio, ni cuando estaba lejos del gobierno, ni cuando estaba acercándose, ni cuando estaba el gobierno. Era obvio que se iba a respetar la Constitución, que no se pensaba perpetuar el poder. Y bueno, la prueba está, 15 años y afuera, ¿no? Entonces creo que una característica es que se movió en el marco de las tradiciones uruguayas con una impronta obviamente distinta, más allá que el Frente Amplio en el origen 71, pero también en el 81, hacía mucho hincapié diciendo que el Frente Amplio representa las mejores tradiciones de blancos y colorados. Es decir, no era un discurso rupturista con el pasado, sino con el presente. Estos partidos ya no representan lo que fueron. Y este enfoque es muy interesante, porque es muy distinto a lo que dicen, venimos a sacar todo lo que hubo acá, ¿no? Ese matiz también marcó mucho a la izquierda actual, el Frente Amplio, básicamente, del Uruguay, bueno, ya del último medio siglo. Bueno, me quedé pensando que hubo un momento con el Frente Amplio del Gobierno que Unidad Popular manejó un discurso similar en el sentido de decir, bueno, esta izquierda ya no es izquierda, nosotros somos la izquierda. Bueno, lo que pasa es que, claro, la amplitud de todo partido político en Uruguay lleva a que, y mucho más, una izquierda que hizo un camino siempre de oposición y por lo tanto la gran diferencia entre la oposición actual y la anterior del Frente Amplio es que la actual es después de haber gobernado. ¿Puede ser que eso la haya atemperado? No, pero quiero decir, la diferencia es que la anterior era persiguiendo un sueño.
persiguiendo un sueño hay mucha libertad para soñar. Cuando se llega al gobierno se acota. Y a Unidad Popular sintió, lo que es Unidad Popular en aquel momento, básicamente el movimiento 26 de marzo, sentía que ese Frente Amplio dejaba por el lado muchas de las ideas, de las banderas con que había llegado al gobierno y que efectivamente tenían que reivindicarla, haciendo lo que se podía calificar de una oposición de izquierda, ¿no? Es decir, no, si bien votó algunas cosas con el oficialismo el periodo anterior, que es cuando tuvo representación parlamentaria, en general jugó a la izquierda, diferenciado de la izquierda de los partidos tradicionales, ¿no? Y en ese sentido, ahora el Frente Amplio queda en un lugar complicado por ahí, porque ya gobernó, sabe lo que es gobernar, y mucha gente también le puede decir, bueno, vos en 15 años no resolviste ese montón de cosas o no alcanzaste ese montón, ese manojo de sueños que perseguías o perseguíamos. ¿Cómo se maneja eso a la hora de querer volver a ser gobierno? Bueno, yo creo que el Frente Amplio recién está empezando a acomodarse para caminar a una oposición eficaz. Creo que lo han ayudado varias cosas. Primero, el fin de la pandemia le quita al gobierno, pero sobre todo a la presidencia de la República, ese rol estelar que tuvo durante un año y medio, ¿no? Hegemónico. Atención, no solo en Uruguay, en el mundo. Hemos visto estudios de Australia, Japón, Corea del Sur, India, Italia, Alemania, Francia, España, y pasó lo mismo. Lo segundo es que el Frente Amplio está despertando de un sueño nefasto, de una pesadilla, es decir, ¿cómo? Éramos oposición para construir un sueño y llegar al gobierno. Fuimos gobierno y ahora es una cosa distinta. Somos oposición después de haber sido gobierno, es lo que dice el Frente Amplio. Y eso descoloca. Miren una cosa, miren que al Partido Colorado, en un país muy bipartidista, blanco colorado, le pasó lo mismo en 1959, ¿no? Es decir, como le decía el brasilero cuando vio una jirafa, ese bicho no existe, ¿no? Un país donde gobernaban los blancos, después de 93 años de gobierno colorado, un bicho que no existía. Y realmente la primera legislatura, el primer gobierno blanco del 59-63, el Partido Colorado estuvo bastante desconcertado. Recién después empieza a acomodarse en la cancha. Y al Frente Amplio le pasó lo mismo. Creo que el referéndum ayudó muchísimo, porque un referéndum que fue bastante desprolijo en su puesta en marcha, al punto que faltaban pocos días para iniciar la recolección de firmas y todavía seguían agregaron un artículo, o dos, eran 133 y pasó a 135 artículos impugnados, le dio una capacidad de movilizarse, de moverse por un objetivo. Era algo muy difícil porque la LUC eran muchos temas de distinta importancia, de distinto calibre y muchos de los cuales no motivaba a nadie y otros sí motivaba a grupos específicos que no los motivaba a otros temas. Es decir, no era lo mismo que ir contra un referéndum como fue la ley de empresas públicas, por ejemplo, que el foco central lo compartían todos. Acá no había foco central. Pero logró eso en un momento que el gobierno también empieza a tener debilidades, empieza ya a venir el día a día, pasa el susto de la pandemia, que tuvimos todos, y empieza a verse, bueno, ¿qué está pasando con los precios? ¿Qué está pasando específicamente con el precio de los combustibles? ¿Qué está pasando con la pobreza? ¿Qué está pasando con el ingreso a los hogares? Que de alguna manera los ingresos y los precios son uno la contracara del otro. Entonces empieza a haber una temática que le da espacio al Frente Amplio que no lo tenía en ese momento, que lo que se miraba era solo la pandemia y la pandemia podía explicar cosas que irían no muy bien o no, pero la gente dice, bueno, esto es la pandemia, ¿qué vamos a hacer? Entonces ahí encontró un rol, tuvo una renovación de autoridades, todavía da la impresión que le está costando rearmarse para la oposición, pero ya está haciendo una oposición que percibimos con todavía señales borrosas
con una estrategia clara. El Frente Amplio tuvo una duda, una dualidad de caminos, si le convenía tratar de jugar a dividir a la coalición de gobierno o compactarla. Inicialmente apostó a lo primero, que se notó como elemento clave en la ley forestal, que en diciembre del 20 se vota en la Cámara de Diputados y en diciembre del 21 el Senado, un proyecto de cabildo abierto que es votado afirmativamente y sancionado en las dos cámaras porque el Frente Amplio da el apoyo y se produce un crujido importante en el gobierno que lleva a que el presidente de la calle Pou tenga que vetar una ley votada por una parte de la coalición, si se quiere el tercer socio en importancia, con la oposición. Los referéndum por definición, como el balotaje, como los plebiscitos, son binarios, son polarizados, y en esa opción de un lado y del otro, al Frente Amplio le sirvió el encarar un discurso, que es el que se ve últimamente, que es el Uruguay se divide en dos. El Frente Amplio de un lado, todo lo demás referido a la coalición multicolor del otro. Entonces, al Frente Amplio le sirve compactar la coalición, tratar de que allí haya la menor fisura posible, es decir, hay dos modelos que electoralmente lleva a decir, bueno, si usted está desconforme, no puede descansar en una opción más o menos oficialista crítica, tiene que pasarse al otro lado, ¿no? Ese es el planteo que veo que empieza a hacer el Frente Amplio y que daría la impresión que, desde el punto de vista del interés electoral del Frente Amplio, sería un camino correcto, ¿no? Botinelli, ¿cómo ve la cuestión de los liderazgos dentro del Frente Amplio actualmente y de cara a las elecciones que se vienen también? Bueno, en primer lugar, hay un problema con la palabra liderazgo. ¿Qué quiere decir? Es decir, en general, técnicamente liderazgo es conducción, es guía. En Uruguay se habla de liderazgo generalmente como candidatura presidencial. Una candidatura presidencial pues no tiene nada que ver con liderazgo, ¿no? Segundo, el Frente Amplio ha tenido figuras referenciales liderales que se expresaron en los últimos tiempos por, digamos, prácticamente un cuarto de siglo en tres grandes nombres: Tabaré Vázquez, desaparecido, Pepe Mujica y Danilo Astori, que estuvo presente aquí en el programa en el bloque anterior. Bueno, es el fin de estos liderazgos y viene el recambio generacional. Todo recambio generacional es muy complicado, porque la gente común, el pueblo, se acostumbra a referenciar en 1, 2, 3, 4 figuras a un partido político. Y de golpe dice, no, esos salieron del escenario, hay otros. Entonces empieza, ¿quiénes son? Bueno, me gusta, no me gusta, empieza. Es decir, es todo un proceso que de alguna manera la elección de 2019 al Frente Amplio le sirvió de pretemporada, donde aparece en el rol presidencial 4 figuras que estaban totalmente fuera de una imagen presidencial, de una visibilidad presidencial, como fueron, bueno, los casos de Daniel Martínez, de Carolina Cose, de Oscar Andrade y de Mario Vergara. Entonces, eso ayudó mucho, y luego aparece, que ya picó algo antes del 19, el nombre de Yamandu Orsi. Entonces, el hecho además que la Intendencia de Montevideo en particular esté en manos de una de esas figuras de renovación y la que ya venía en la figura que aparece ahora también como renovación, le da al Frente Amplio una expectativa de procesar el recambio generacional de una forma bastante adecuada, que se está produciendo además no solo en el Frente Amplio, sino en sus grandes corrientes. El Partido Comunista ya había empezado un poco antes, este fin de semana pasado termina de consolidar una nueva conducción. El Movimiento de Participación Popular también empezó, donde aparecen figuras, además de Yamandu Orsi, como Alejandro Pacha Sánchez y otros senadores. Está el caso de Charles Carrera, diputados, Daniel Cayani en el Senado, Sabini,
figuras, el otro día un rol relevante en el Parlamento de Betiana Díaz, es decir, y lo que se llama el sereñismo, convocatoria sereñista, algunos dicen sector moderado, que ahí vino el gran vacío del retiro del cambio de liderazgo, de que fue la referencia de Astori durante décadas, desde, digamos, 1994. Y bueno, ahí está apareciendo la figura claramente de Mario Vergara, hasta la de Álvaro García, más otro tipo de figura, el senador Maía. Es decir, se está procesando una renovación donde hay figuras, pero toda renovación tiene sus tiempos, ¿no? Y sobre todo que es más fácil verlo para los analistas políticos, para los periodistas, para los actores de primera fila de la política, que para la gran masa, ¿no? Que va viendo flashes y después tiene que construir el cuadro, ¿no? Pero bueno, hay 2 años y medio o 2 años hacia las internas, recordemos que son el 30 de junio del 24. Hay un dato, ¿no? El 27 de abril, yo digo, ese fue el equinoccio. Los días transcurridos de la elección pasada y los días a la siguiente elección eran los mismos. Es decir, ahora ya entramos en el acortamiento de los días. Cada día que pasa estamos más cerca de las próximas elecciones. Ya pasó el periodo, bueno, empieza un gobierno, no, ya empieza la etapa complementaria del gobierno, la etapa de terminación y de acercamiento de las elecciones, ¿no? Para citar palabras suyas de hace un rato, dijo un brasilero, este bicho no existe cuando vio una jirafa. Bueno, este bicho sí existe, es Óscar Botinelli, el gran bicho del análisis politológico del Uruguay, y nos reencontramos en este mismo rincón en cualquier momento, Óscar, con otra columna. Cómo no. Gracias, Óscar. Encantado, hasta luego. Muy bien, ya venimos con la letra chica, ya seguimos.